quedamos entonces por acá, en la puerta de Ishtar. Les decía pues que esto, el tamaño de las puertas tiene que ver con la idea de mostrarse imponentes en frente de los extranjeros o de los mismos ciudadanos de, de las diversas ciudades mesopotámicas, babilónicas, perdón. Porque pues la idea era mostrarse grandes, fuertes, poderosos. Y habían esos genios protectores, eran relieves colocados en los ladrillos esmaltados en la superficie de las puertas para mostrarse como seres protectores de la ciudad. Por eso estaban ahí. Genio es una palabra bastante general, no tiene nada que ver con aquel cuento que ustedes seguramente habrán oído, ¿verdad? Aladino y la lámpara maravillosa y un genio por ahí. No es así, genio es un poco amplio, es un espíritu que tanto puede ser benévolo como puede ser también malévolo. Y es propio de las regiones, de estas regiones. Bueno, eso lo anterior tenía que ver siempre con arquitectura. Ahora con lo que se refiere a la escultura, un ejemplo del trabajo escultórico realizado sobre piedras de granito, y por ejemplo es la escultura del Código de Hammurabi. Esta es una estela, básicamente, una estela es un monolito. Este monolito tiene, aparte de la imagen que observan en la parte superior, todo eh, todo un texto desarrollado en el resto de la roca. Y por eso se le llama como Código Hammurabi. Ese texto es un ordenamiento social, político, que pues Hammurabi hizo de la ciudad. Probablemente lo que hizo fue recopilar ya actividades que se realizaban. Eh, Acá lo que están escritas son la manera de reaccionar a a diversos delitos o a diversas faltas de parte de la comunidad o cómo debería de, eh, hacerse ¿cómo le llaman a esto? La corrección de aquellas actividades que no eran correctas para la sociedad. Entonces eso es lo que contiene el Código Hammurabi. Más o menos está datado por el año 1760 antes de Cristo, y pues es uno de los ejemplos de leyes que se conocen que son más antiguos. Una ¿qué sería? De los lineamientos que aparecen ahí son, por ejemplo, la ley del talión. ¿Alguien sabe a qué se refiere esto? Porque eso seguramente ya lo han escuchado en el contexto cristiano. ¿A qué se refiere el talión? No, no. No, Bueno. Pena de muerte, no. Bueno, implicaba la pena de muerte en casos extremos, ¿verdad? Pero no necesariamente es solo eso. Vaya, en el contexto religioso cristiano, en el Antiguo Testamento hay libros, especialmente los escritos por Moisés, los que se dice, pues fueron escritos por él, los llamados Pentateuco, son 5 libros. Hay uno de ellos que hace un ordenamiento social también, de manera que los judíos pues puedan convivir entre ellos y sean castigados aquellos que realizan ciertas actividades que no son lícitas. Entonces, en una de esas, o uno de esos lineamientos, es el que denominan la ley del talión, que es el ojo por ojo y diente por diente. Eso seguramente lo habrán escuchado, ¿verdad? Más bien con esas palabras, ojo por ojo y diente por diente. ¿Alguien sabe a qué se refiere? ¿O qué quiere decir eso de ojo por ojo y diente por diente? Sí, Gabriela, y luego Elisa. Pues eran conocidos como, así como dabas, así vas a recibir. Significaba que si usted, usted hacía un mal, así va a pagar un mal, ya dependiendo de la misma persona a la que le hizo el mal o a otra persona, conocido como karma, en pocas palabras.
Muy bien, gracias, Gabriela. Elisa. Es casi similar a lo que dijo mi compañera, que, por ejemplo, si le haces algo a una persona, el mismo daño, el mismo mal es el que se va a recibir. Muy bien, gracias. ¿Algún ejemplo? Guillermo dice, recibes lo que das. ¿No? Bueno, si en un evento en el que una persona se comporta mal con la otra, y bueno, ahí dice, recibes lo que das, dice Guillermo, y alguien mata a una persona, pues entonces la penalización por haber matado a alguien es ver morir a alguien también de su familia, si no es que lo maten a sí mismo. Si alguien perjudicaba a otra persona y esta otra persona perdía, por ejemplo, un dedo de la mano, perdía un ojo, entonces la persona que lo había hecho lo sometían a un juicio y la pena era pues que le quitaban, le sacaban un ojo o le cortaban dedos, o sea, ojo por ojo, diente por diente, o sea, recibes lo que das, como bien decían por ahí. Entonces, eso es uno de esos ordenamientos que existen acá en el monolito ese del código de Hammurabi. Pueden ver que es escritura cuneiforme, la que aparece ahí. Eso no deben confundirlo, para nada deben confundirlo con jeroglíficos. Esos no son jeroglíficos. Eso se llama escritura cuneiforme. Vean la forma. Cada segmento de cada símbolo tiene forma de cuña, por eso se llama cuneiforme. El jeroglífico es diferente. Acá tenemos a Hammurabi, seguramente con uno de sus jueces, frente a él, es como si él está dictando todas las leyes que aparecen luego en la parte inferior. Siempre les recalco esto de lo de la altura. Vean, si Hammurabi se pone de pie, es bastante más alto que este sacerdote que aparece acá o este juez. ¿Significa que era gigante? No, solo significa que es más importante en el contexto de la imagen que el otro personaje que aparece ahí. Estamos con el código Hammurabi y ahí terminamos eh, lo referente a Babilonia. Vamos más adelante, solamente les voy a recordar pues, cuando terminemos uno de los temas que vamos a hacer un cambio por ahí. O más bien recordar en qué punto es que está inserto en la línea cronológica el Imperio Babilónico, el segundo Imperio Babilónico. Vamos entonces ahora con el llamado Imperio Hitita. Vean, los hititas siguen siendo de la misma región, son grupos culturales que nacen de los mismos ancestros, digamos, de esa zona, están siempre dentro de lo que se llama la media luna de las tierras fértiles, solo que esos están más hacia el norte, más al norte aún de la Mesopotamia, pero tienen influencia en algunas cosas hacia Mesopotamia, igual que Mesopotamia tiene influencia sobre ellos, y también con las culturas más hacia el occidente y hacia el sur del Imperio Hitita. Esos son las prehelénicas, aquellas culturas previas a Grecia, y Egipto. Son las culturas con las que tiene contacto. En la línea cronológica del Imperio Hitita está entre el 1600 a.C. y el 2200 a.C. Ese es, digamos, el periodo en el que tuvo mayor realce esta cultura. Acá el mapa donde se los muestro. Eh, pues este es, según los reyes importantes que ayudaron pues, al crecimiento del imperio, ahí tenemos tres, Tucaliya, Tupiluliuma y Murshili segundo. Son los reyes importantes y esos hicieron que el imperio creciera. Esta zona de acá es Mesopotamia. Ahí tenemos el Tigris y el Éufrates. Vean que también en la parte norte también pues, hay parte de los ríos tributarios y la zona donde nacen estos dos ríos. Esta región que están viendo acá eh, tiene diversos nombres a lo largo del tiempo, pero lo vamos a conocer como Anatolia, por ejemplo, la región de Anatolia. Cuando escuchan Anatolia, es esta zona. Actualmente en esta región está Turquía. Todo eso es Turquía, esta zona de acá. Acá tenemos el Mar Negro, esta masa de agua que ven acá en la parte del norte, y hacia el sur tenemos el Mar Mediterráneo.
Esto que se ve acá es parte del mar Egeo, ahí es donde se dan las culturas eh, prehelénicas. Y hacia acá al sur ahí tenemos Egipto. Entonces ven por eso lo de la influencia cultural y algunas cosas en las que se parecen esa cultura con las que tenemos en los alrededores. El imperio hitita, digamos que no interrumpe el desarrollo de la Mesopotamia, sino que más bien es una cultura que es paralela al desarrollo de ella. ¿A qué culturas? Bueno, tenemos acá parte de Babilonia y parte de los asirios, son otros de los que están por acá. También entre los asirios, gobierno, pues tienen contacto con ellos en esta región. Tenemos los hititas. ¿Qué hicieron los hititas? Pues fueron muy buenos manejando la orfebrería, o sea, desarrollaron bastante las técnicas de orfebres, eso es el manejo del metal, lograron fundirlo bastante bien y eso les ayudó a crear armas y también herramientas. Entonces, eh, eran bastante buenos en las artes de la guerra también y por eso pues, tuvieron un estado bastante consolidado en la zona norte. Sin embargo, pues con el paso del tiempo, igual que sucede con todas las culturas, eventualmente va cayendo en un periodo de decadencia y poco a poco pues, va perdiendo poder. Ahí es donde las culturas comienzan a adueñarse de las zonas o simplemente comienzan pues a desaparecer. En esta zona, más adelante, la que va a controlar toda la región de la Anatolia es el Imperio Persa. Y bueno, Asiria un poco, pero más bien el Imperio Persa que va a terminar por absorber las culturas de esa región. Y bueno, en cuanto a la escritura, acá sucede algo interesante y es que utilizaron dos tipos de escritura, una jeroglífica y una cuneiforme. Entonces, los hititas son los únicos de los que les he mostrado que también usaron, aparte de la cuneiforme, que es esta que ven acá, la jeroglífica, que es esta otra que observan aquí. A nivel de religión, pues creen en los mismos dioses con variantes locales, nada más, pero hoy tenemos pues los mismos símbolos, acá, que ya los hemos visto desde el periodo sumerio, que ha estado siempre presente. En cuanto a arquitectura, se sabe que habían palacios, se sabe que habían templos también, unos similares a los zigurat, y especialmente que eran ciudadelas amuralladas, como lo pueden ver en esta imagen. Acá, esa es una recreación. Bien, todo esto son murallas protectoras, doble murallado, porque pues es una época en la que pues las culturas más poderosas están siempre buscando tener el control de los recursos naturales y eso hace pues que estén en constante lucha unos con otros. Actualmente pues eso es lo que se ha encontrado. Recuerden que los cimientos son los que mayormente vamos a ver completados acá, o más bien descubiertos, no completamente las estructuras porque la mayoría eran hechas de adobe y el adobe prácticamente es tierra, es barro mezclado con material orgánico, entonces eso no sobrevive tanto el paso del tiempo. Y se sabe también que eran escultores, dejaron bastantes vestigios de esculturas y utilizaban, igual que las culturas hacia el oriente, que sería Mesopotamia, esta idea de genios o de animales grandes y extraordinarios para cuidar la entrada de las ciudades. Ellos creían que colocar estos animales ahí, pues les protegía de cualquier tipo de peligro. Eran entonces, la arquitectura era defensiva, los templos, palacios que les mencionaba y las casas comunes, que son pues la mayor parte de casas pequeñas, seguramente de adobe, que desarrollaron por ahí. A nivel de escultura, pues ya les mencionaba estos, no solamente hay un par de estos, hay muchos de estos monolitos en los que aparecen las cabezas o más bien los cuerpos de los leones como si emergieran de la piedra, y esto servía pues para cuidar
las entradas de las ciudades. Vean aquí que hay más piedra. Siempre las partes bajas de los edificios eran construidos con piedra. Y bueno, características de la escultura, bulto redondo. Eso no significa que no hayan relieves. El bulto redondo, acuérdense que es que yo puedo verla desde todas partes, alrededor. Es megalítica porque se hacía con piedra principalmente. Eh, como uno, bueno, ya esos que aparecen acá, vean, esos en los campos, similares a los menhires que veíamos en el occidente europeo durante un tiempo. Relieves escultóricos también, ese sería un alto relieve, por ejemplo, de esos leones, y representaciones de divinidades. ¿Cuáles divinidades? Pues las mismas que hemos estado viendo, que tienen que ver pues con aquello que controla la naturaleza y la representación que hacen de los diversos fenómenos de la naturaleza. Estas son de bulto redondo, como los cimientos de o el basamento de una columna, y estos monolitos que están sembrados en campos cercanos a las ciudades. Vean que esta es una esfinge, o son dos esfinges. Las esfinges siempre son seres protectores. Hay algunos masculinos, hay otras que son femeninas, pero pues el símbolo es el mismo. Son protectores de las ciudades, por ejemplo. Acá los relieves, en los que se muestran batallas, ejércitos, por eso se sabe también que esta cultura era bastante bélica, tenía mucho poderío militar. Tenían un ejército que va en procesión, y acá tenemos después relieves que muestran batallas también. Este, el más alto de todos, si se fijan, tiene un sombrero también. Pues esos son los que representan a los líderes, ahí con armas en sus manos. Y acá en este caso, otros soldados habían estado en un carruaje. Vean la desproporción, por cierto, entre los animales y las personas. No hay un ordenamiento anatómico bastante, eh, ¿cómo se dice?, pues, estudiado pues, para eso, sino que son más bien solo representaciones de diversos eventos que para ellos eran de importancia. Los más, una esfinge, un guerrero, otro guerrero por acá, un hacha, vean, una antorcha, una espada, una corona con cuernos. Entonces, todo eso pues, nos dice que el pueblo hitita era pues uno de los pueblos bélicos de la región, en este caso del norte de la Mesopotamia. En pintura no hay mucho, eh, la mayor parte se perdió con el tiempo, no significa que no existieran, y porque se han encontrado sobre la superficie de los edificios o de algunas esculturas rastros de pigmentos, pero no en la pintura como tal. Es como que, digamos, se ocuparon eh, óxido de hierro, por ejemplo, para pintar una escultura de café o de un tono rojizo. Todo eso se cayó, pero quedaron vestigios, digamos que hicieron una marca sobre la imagen. Entonces, por eso se sabe que están pintadas, pero no hay pintura. Y algunas otras son como estos símbolos o animales que aparecen sobre diversos objetos. Bueno, acá un trozo de marfil, y en ese lo que se ve pues es el dibujo. Otra vez esfinges, leones, eh, son ¿cómo se llama? Como manera de columnas, pero son representaciones de lirios. Todo eso entonces es lo que nos habla pues, de una cultura bélica y con bastantes características en cuanto a los seres extraordinarios que representaban, que eran pues los que vigilaban o cuidaban las entradas de las ciudades. Entonces, ¿hay alguna pregunta?
porque pues hasta ahí vamos con los científicos. ¿Todo está bien? Pues están bastante en silencio. ¿Sí, Lenny? Ahí dice que es pintura, pero más se ve como escultura. ¿Por qué sería esa razón? En la imagen que está compartiendo ahorita, en la que tiene donde tiene el puntero, yo lo veo más como escultura, pero dice que es pintura. Entonces, ¿por qué está diciendo que es pintura? Vaya, no sé si no estabas ahí atento con lo que No, me... es que me perdí un poco ahí en eso. Ahí está el asunto. Que se han encontrado vestigios como estos en los que hay todavía rastros de pintura, pero hay otros en los que se sabe que estaban pintados porque la pintura se cayó, o sea, se ve como que no tiene pintura, pero al hacer análisis sobre la superficie, tienen, les decía, les ponía el ejemplo, óxido de hierro. Y eso significa que se ocupó un tono rojizo para pintar la superficie. O cualquier otro óxido, perdón, no óxido, sino bueno, cualquier óxido mineral, óxido de bronce, por ejemplo, o de cobre, o cualquier pigmento mineral que se utilizaba para colorear. Ahora, en la imagen sí es cierto, lo que les muestro más bien es un grabado, porque eso es un grabado. Pero en los grabados había pintura, habían rastros de pintura. No está la pintura como tal, pero sí marcas de donde sí hubo pintura. Esa es la razón. Gracias. Bueno, ¿de alguien más? No, estamos bien. Todo bien. Ya vamos a ver por acá. Karma, bueno, decisiones locales, en María, bueno, Maximiliano lo implementó en los gobiernos, si no mal recuerdo. Me imagino que era sobre la ley del talión, ¿verdad? Pues se dicen de Maximiliano Hernández Martínez un montón de cosas. Les cuento que la mayoría no son ciertas. Sí, ¿quieren levantar la mano? Bueno, Bien. es que ahí en el ejemplo que nos está mostrando se ve más como si fuera un trozo de hierro y ahí hicieron el grabado. Sí, vaya, donde encontré el material, decía que era marfil, solo que eso se fijan, tiene una superficie como plomiza, o sea, tiene como un tono como brillante, como bien lo dicen, como metal. Pero acá se nota en esta parte de acá que eso está encima. Ese es como un color que está encima. Acá se ve la naturaleza propia del material. Kelvin dice, el marfil es el colmillo del elefante. Sí, de los colmillos de los elefantes es de donde se tomaba principalmente el marfil. Y me dice bien, pero los colmillos de los elefantes son más o menos pequeños. Fíjense que antes no eran así. Antes eran colmillos bastante grandes. ¿Qué ha sucedido? Pues la depredación de los elefantes por causa justamente del marfil hizo que, o ha hecho más bien, que no veamos ejemplares tan viejos y con un desarrollo de los colmillos bastante grande. Pero sí, bueno, lo vamos a ver en la Edad Media, por ejemplo, el desarrollo de los tablillas para, para hacer iconos o para hacer puertas en sagrarios, ya en las iglesias cristianas católicas, es de marfil, como unas tablillas de marfil un poco anchas. O sea, tomaban los trozos del colmillo, lo hacían tablas, por así decirlo, como, bueno, así como tablillas, y luego esas las unían para hacer estructuras mucho más grandes. Entonces sí, había material para ese trabajo con marfil. Bueno, ¿qué más? No. Bueno, avanzamos entonces y vamos con el periodo asirio. Vean, los asirios son más o menos contemporáneos de los hititas. Estos fueron los que conquistaron a los babilonios, hicieron alianzas con pueblos de los alrededores de manera de hacerse el control de varias ciudades y así poco a poco pues conquistaron Babilonia. Siempre estamos hablando de la misma región. Acuérdense que cuando decimos Mesopotamia, nos estamos refiriendo a la región. Y si digo cultura mesopotámica, me refiero a todas las otras culturas más pequeñas
que habitaron en esta región. Los asirios hicieron bastante también artes guerreras y lograron llegar hasta la zona norte, cerca del Imperio Hitita, fueron vecinos prácticamente, en algún momento estuvieron también en guerras en esa región, y fueron de las culturas que conquistaron Egipto. Egipto para esta época, luego del año 1000 antes de Cristo, acercándose a nuestra era, este es un periodo de decadencia. Entonces, primero los asirios, luego fueron los persas, luego fueron los griegos, luego fueron los romanos los que conquistaron toda la región. Entonces, esos últimos años de Egipto fueron de decadencia y de mucha, ¿cómo sería?, influencia cultural a partir de estos grupos que llegaban y tomaban control de la región. Luego el resto de la cuenca del río Tigris y Éufrates, toda la Mesopotamia, pues está completamente controlada por los asirios en este periodo. Si se fijan, es básicamente todo lo que se llama la media luna de las tierras fértiles. Se consideran herederos de los caldeos. Los caldeos son otra de las civilizaciones más pequeñas que se desarrollaron en esta región y pues una de las más importantes de Mesopotamia. Acuérdense también que los asirios tomaron el control de las ciudades babilónicas y ya Babilonia de por sí tenía un desarrollo urbanístico, tecnológico bastante grande. Entonces cuando los asirios llegan, pues se establecen en la región, siguen aumentando el control y el desarrollo de una misma. Bueno, sobre la religión, acá este genio que aparece ahí, o Dios, si lo queremos llamar de esa forma, es uno de tantos dioses vinculados al aire, por eso tiene alas. Acuérdense que si tiene alas significa que vuela, y si vuela, está vinculado con la bóveda celeste. En este caso, se sabe que el caso específico de los asirios, que venían o retoman también parte de la religión babilónica, en la que la parte moral, el control de los templos, pues estaba bajo el mando de una clase sacerdotal muy bien establecida. Acá es más o menos igual, solo que vamos a distinguir sacerdotes y sacerdotisas dentro de todo el desarrollo de los templos. Y había un representante principal, es decir, un sacerdote principal al que debían pues, respeto el resto de sacerdotes o sacerdotisas. Era quien se encargaba de la administración de todo, prácticamente los bienes y los templos. Acuérdense también que el patesi, el rey, se consideraba también un rey sacerdote. Entonces, como en el caso que ven ahí, que es una representación del rey Asurbanipal, aparece representado como sacerdote, llevando una ofrenda sobre la cabeza. En otras, Asurbanipal aparece como un guerrero, teniendo esas dos facetas, que él gobierna tanto los ejércitos como gobierna la parte de la religión. Bueno, se sabe también que algunas de las esculturas que habían en los templos tenían rituales así como bien particulares en los que a las imágenes se les trataba como si fuesen personas, se les ofrecía comida, se llaman ofrendas con comida, o se les vestía y se les cambiaban las ropas como si fueran personas. Eso les puede traer como ejemplo algunas de las costumbres que se tienen actualmente dentro del cristianismo católico, por ejemplo. Hay algunas esculturas en las que se les cambia periódicamente la ropa, especialmente las que se llaman imágenes de bastidor. Y hay rituales sobre eso, ¿verdad? Y hay quienes quitan la ropa y luego son un grupo de señoras que llevan la ropa a un río donde se hace un lavado ritual, luego se ponen a secar, luego otra vez se llevan y se visten de nuevo las imágenes con esas ropas. Entonces, imaginemos algo similar, que es lo que sucedía en este momento. No puedo decir, mire, que eso tiene relación con lo que se hacía acá, porque hay una distancia en siglos bastante grande. Más bien, esas costumbres son más recientes. Sobre la arquitectura, pues construyeron igual con piedra y con adobe. ¿Por qué?
porque por la zona geográfica en la que ellos viven, pues no hay mucho bosque. Entonces la madera es bastante escasa. Cuando hay construcciones que tienen bastante madera o significativamente vigas de madera, por ejemplo, es porque esas se traían de otras regiones en las que sí había bosques, se cortaban más hacia el norte, por ejemplo, donde sí habían bosques, eh, se cortaba y luego se transportaban hacia las ciudades en donde se pues hacía todo el montaje de las ciudades. La piedra es un tanto escasa también, por eso se utiliza mayormente para los cimientos y el resto de las construcciones son hechas pues con adobe y eso es barro mezclado con material vegetal. ¿Ves alguna pregunta hasta acá? Asur era el principal dios de los asirios, era uno de los importantes. Esa religión dependía también de zonas, o sea que puede que sea en unas ciudades más importante este dios y en otras era algún otro. No era un solo dios principal en todas las ciudades, pero sí es uno de los más importantes, Asur. Bien, acá un diagrama en el que se muestra cómo pudo ser un día común en una de las ciudades. Eh, Vean que hay en las estructuras arquitectónicas hay relieves y esos relieves están pintados, es lo que les decía, que ahora las imágenes no tienen pintura, pero no significa que no estuvieron pintados, significa solamente que la pintura se ha caído. Entonces, cuando se hace la investigación química, por ejemplo, de estas superficies, resulta que aparece que se habían rastros de algún tipo de óxido mineral impregnado en la superficie. Por eso que cuando veamos siempre imágenes de este tipo, vamos a ver que están pintadas, porque pues es lo que inferimos a partir de esos rastros. Vean esta imagen, por ejemplo, es una reconstrucción de uno de los palacios. Se sabe también que esos palacios les hacían esta estructura como si fuese un plafón en la parte alta, pero tenían una entrada de, de luz, era como un tragaluz que se les hacía hacia el centro. Eso permitía iluminar las estancias interiores de los edificios. Vean acá las pinturas también en las paredes. Cuando vemos las imágenes de las ruinas, no vamos a encontrar eso. Se ven lisa la piedra o el relieve sin color, pero a partir de análisis químico se sabe que sí estaban pintados. Estas imágenes, estas dos esfinges, por ejemplo, acá, están pintadas según se han encontrado los óxidos diferentes. Por ejemplo, si hay azul, seguramente había cobalto. Si hay rojo, probablemente había óxido de hierro. Y así con otros de los colores que observan por ahí. Actualmente, pues, puestos en un museo se pueden encontrar las imágenes de esa forma. Se dice, no, es que no pintaban nada ellos. Vean aquí el relieve también de los lados, no tiene color. Pero es a partir de los análisis de eso que se hace que se sabe que sí estaban pintadas. Igual, fíjense sobre eso mismo, sobre las pinturas en las esculturas. Ustedes habrán visto esculturas griegas y romanas, y las ven y son blancas, con el color típico del mármol. Y bueno, pensamos que así son, pero resulta que toda la escultura griega y toda la escultura romana estaba pintada. Se veían con el color natural, por ejemplo, el color de la piel, el color de la ropa, el color del pelo, si tenía algún tipo de aditamento encima también iba pintado. En algunos casos los ojos tenían incrustaciones de piedra, de mármol blanco, otro más oscuro para simular el color del ojo. Pero ahora actualmente las vemos y se ven blancas. Es porque la pintura se cayó, no estuvo impregnada pues, todo el tiempo, pero al hacer el análisis químico de la superficie resulta que aparecen diversos óxidos en ella. Entonces se sabe por eso que están pintadas.
o que estuvieron pintadas en su momento. Bueno, sobre la escultura, principalmente ellos van a resolver la escultura a través de relieves. Hay más vestigios de relieves que vestigios de escultura de bulto redondo. Pues acá lo que dice el texto que les he colocado es que debido a la mala calidad de los materiales, pero también porque ellos descubrieron unos tipos de piedras que eran, que se desprendían como por lajas. Acá les decimos laja, le decimos a esas piedras planas. Entonces algo así era el tipo de piedra que ellos descubrieron con el que se podía trabajar. Entonces por eso hay mucho más relieve comparado con otras esculturas. Y herederos igual tanto de las técnicas hititas como de las babilónicas, resulta que los relieves van a ser bastante naturalistas. Las temáticas siguen siempre con la idea de la adulación o la representación del rey como un héroe. Acá, por ejemplo, esa es una representación, por cierto, no sé si están leyendo el libro de Gilgamesh. Tenemos una imagen de Gilgamesh acá luchando. El rey normalmente a Surbanipal se representaba como si él fuera Gilgamesh, como si él fuera uno de esos dioses o héroes de los que hablaban los libros o las historias para la época de, de su reinado. Entonces por eso aparece de esta forma, luchando contra un león. Acá tenemos la representación de más bien en la museografía, ubicados sobre paredes, pues una secuencia de relieves. Vean que ese, por ejemplo, está mayormente completo, a este le hacen falta ciertos segmentos, y este pues le hace falta una parte mucho mayor. No todos están completos, muchos de ellos les faltan partes, no sobrevivió todo el paso del tiempo, ya sea porque se cayó la pared, porque se rompió, o porque alguien lo ayudó a quebrar también. Pero en ella lo que se sabe de la escultura es que era muy naturalista. Vemos, por ejemplo, en estas imágenes de la cacería en la que se representa al rey Asurbanipal matando leones. Esto es, como dijera, era como la manera como el rey se mostraba vencedor. Probablemente el rey ni siquiera iba a las cacerías, ¿verdad? Pero en las imágenes que se mostraban, ya sea en templos o en palacio, de él, aparecía como si él era pues un héroe que cazaba leones hasta con las manos. Y bueno, de eso lo que pues, se ha encontrado es la crudeza con la que es representado el dolor de los animales, por ejemplo. Vean este león, bueno, a ver un poco más a detalle, que se está vomitando, ¿se entiende? Vomitando sangre. Tiene clavadas flechas en su cuerpo y prácticamente está agonizando. Este otro está muerto ya, igual tiene flechas atravesando el cuerpo. Este otro igual está muerto. Este de acá. Esta es una de las que se consideran estéticamente mejor realizados. Es el relieve de la leona herida, y la leona está aullando de dolor mientras arrastra en la mitad del cuerpo. Eso es mucho naturalismo y nos habla de una técnica bastante bien depurada por los artesanos de la época. Y bueno, es una representación del rey Asurbanipal como el vencedor ante las fuerzas de la naturaleza. ¿Comentarios sobre estas imágenes? Todo eso estaba pintado también. Habían pinturas, sí. Sí. Imagínense cómo puede haberse visto esto pintado, ¿verdad? Con fondos y todo, pues, pero pues, como estuvieron expuestos durante mucho tiempo a la intemperie o a los diversos tipos de erosión, pues entonces la pintura es inexistente
al menos visualmente. Químicamente sí aparecen rastros sobre la superficie. ¿Sí, Kelly? Tenía una duda sobre eso. Esto era como se consideraba como, ya se me olvidó la palabra, tradición del rey o cómo. Más bien como publicidad del rey, mostrándose como valiente, como fuerte. Bueno, acá solamente es como las víctimas, ¿verdad? Los leones. Pero en esta, acá se ve que va en un carruaje, están los soldados que le asisten, los caballos, y él va en un carruaje, acá, con algunos de sus guardias a la par. En otros aparece él lanzando flechas con el arco, en otros aparece luchando, agarrando por el cuello al león, ya le voy a mostrar esa imagen, mientras lo apuñala. O sea, estamos hablando de una lucha mano a mano con el león. Y lo que se muestra de esa forma es poderoso. Pero les decía, esos reyes eran sacerdotes y eran guerreros, pero así como que un poco la duda si efectivamente todo lo que se muestra en imagen o en escritura cuneiforme en las tablillas es realmente algo que sucedía o solo era publicidad. La experiencia a través de la historia dice que es en su mayoría publicidad, no es que sucedieran realmente esos eventos. Parte de esa publicidad, por cierto, vean el tamaño de Asurbanipal comparado con los demás. Por eso es que estos pseudoprogramas de historia dicen que eran gigantes, y que no sé qué, con los antiguos astronautas y cosas por el estilo. Pero no, es simplemente la representación de una jerarquía social. El más importante es más alto de los demás. Esto solamente. Bueno, vamos a ver técnicamente, eso en cuanto al tema. Vamos a ver con la parte técnica. Es un bajo relieve. Si nosotros pasáramos la mano sobre la superficie, probablemente el relieve no lo sentiríamos tan alto. Sin embargo, en ese poco espacio para el planteamiento de planos, sí se logran obtener diversos elementos que nos hablan de naturalismo. Vean cómo marca, por ejemplo, en este caso, las articulaciones de las patas traseras del caballo, la anatomía, ¿ah? También es otro lado. El movimiento natural del caballo, como corcoveando, como dicen, del caballo cuando comienza a jalarse y mover la cabeza de manera vigorosa, todo eso se nota acá. Y los soldados, grupos de soldados que están intentando pues detener a los animales para controlarlos. Hay un control y hay un conocimiento de la anatomía, pero no es a un 100%. De igual forma, la perspectiva. La perspectiva, de hecho, no existe acá. Al menos como la conocemos. Si ustedes, no sé si ya comenzaron a hacer ejercicios, o no sé si en la segunda o tercera unidad que hacen ejercicios, el dibujo 1 de proyecciones en perspectiva, de un punto, 2 puntos, 3 puntos. Entonces, en esos ejercicios ustedes aprenden a observar cómo los elementos que nos rodean pueden observarse en una dimensión de profundidad. Eso es clave para poder darle naturalismo a las pinturas o a los dibujos. Eso sucede igual tanto para animales como para la figura humana. En la figura humana se llama escorzo, es el nombre que se le da. Entonces, ni escorzo ni perspectiva se ven planteados acá de manera técnica, sino de manera intuitiva. Y eso les lleva a que, digamos, se cometan errores, así entre comillas, con la representación. ¿Dónde está el problema? Bueno, esas dos patas del caballo acá, no sé si se alcanza a ver bien, se nota cuál está delante y cuál está atrás. ¿Sí, verdad? ¿Sí o no? Sí, Sí, ¿verdad? Bueno, significa que uno está delante y uno está atrás. Hay una distancia entre una pierna y una pata y la otra. Pero vean los cascos, la pezuña, acá abajo, están en el mismo nivel. Eso no es posible si una está atrás de la otra.
Ahora, vaya, pero estas son las patas del mismo caballo, digamos que las tiene juntas. Pero ahora vean estas otras. Estas de acá. Estas que se ven más marcadas son las patas traseras de este caballo, el que está proyectado más hacia adelante. Y estas patas de acá son las delanteras de este caballo, que está en primer plano. ¿Es posible esto? A ver. ¿Hicieron? Si es posible por tal de la perspectiva que está agarrando quien lo hizo. Porque depende de la perspectiva, como lo está haciendo, se puede considerar que está haciendo primero lo del caballo y se nota la perspectiva que la ha tomado. Y después la segunda pierna del caballo de que está más adelante, lo ha hecho más detallado para decir que está más de fondo, es lo que yo diría. Sí, sí, tiene un poco de lógica, pero acuérdense que les acabo de decir que perspectiva como tal no hay plasmada acá. Pero sí, sí, la descripción que hace sí está bien. O son técnicas que se utilizan para poder resaltar más un elemento que otro. Tengo acá, Elisa. ¿No? Elisa. Sí. En lo que arregle el micrófono, veo por acá, dice Edwin, no, dice, se ve plano. Bueno, se ve plano toda en general, ¿verdad? Pero efectivamente este se ve atrás. Igual este se ve atrás, este se ve adelante, que es el del primer caballo. Esta del caballo que está atrás, esta se ve adelante y esta se ve atrás. Pero acá abajo están en el mismo lugar las patas. Entonces, mm, si habláramos del naturalismo, es como si las patas del caballo de atrás están abajo del caballo que está en primer plano. Eso es imposible. Habría una distancia de más o menos 1 metro entre un caballo y otro para poder hacer esto. Entonces, no es posible que esas patas estén ubicadas a la par de esto. Sí, Gabriel. ¿Será porque trabajaban solo en una capa? Mm, sí, es una manera de resolver con la poca dimensión que tenían de espacio para hacerlo. Ah, bueno, Elisa aquí escribió, dice, no puse el micrófono, pero lo que quería decir es que las patas del caballo de atrás tendrían que ser más pequeñas. Sí, en perspectiva correcta, sí, ¿verdad? El que está atrás es más pequeño. Dice Edwin, solo trabajaba en el primer plano y Elisa bueno, por la perspectiva. Es decir, pero acuérdense que perspectiva como tal no hay. Entonces, acá vamos a aprender un término nuevo. Se lo voy a escribir en la caja del chat para que lo apunten por ahí. Ese término es el que se utiliza para referirnos a la perspectiva en imágenes. Para poder referirnos a esto, porque perspectiva como tal no hay. Entonces, el término es yuxtaposición de las imágenes. O sea, las imágenes no están colocadas en una profundidad, sino que han resuelto de manera simbólica, por así decirlo, la profundidad o la perspectiva que nosotros llamamos actualmente, yuxtaponiendo las formas, es decir, solo montaron una sobre la otra. Solamente eso. Por eso, aunque acá arriba nos pareciera, si pues si hago esto, nos parece que de verdad el caballo está bien, ven, este caballo está adelante, este está atrás, pero si yo veo las patas están en el mismo nivel, eso es imposible. Están una encima de la otra, básicamente yuxtaponer es eso, solamente han puesto una encima de la otra. En otras imágenes que vamos a ver de otras culturas, la yuxtaposición se nota, por ejemplo, haciendo que las personas que están atrás o las figuras que están atrás sean más altas. La que está en primer plano está acá, y la que está en segundo plano está más arriba. Y hay otra más atrás, esta está todavía más arriba. Eso se llama yuxtaposición. Nos están haciendo o nos están mostrando que una persona o una imagen está atrás de la otra. Es decir, va hacia atrás. Pero no hay todavía las capacidades para representar perspectivas. Por eso es que lo hacen
de esa manera. Bien, entonces se ayuda sobre eso, la yuxtaposición. ¿No? No, Muy bien, gracias. Otra cosa de los convencionalismos acá es la isocefalia. Si se acuerdan, la isocefalia significa que las cabezas se parecen, las cabezas se ven casi como que iguales. Aquí tenemos estos soldados, vean, la cabeza se ve igual, eso se llama isocefalia. No hay una individualización de cada persona. Hay algunos soldados que son más altos que otros y eso es una representación de los que son más importantes. Y otros, pues, soldados rasos, allá al fondo. Vamos con unas imágenes más de esto en la loba herida. Esto se considera muy naturalista, aunque la resolución sea en términos de una abstracción geométrica, pero la loba aullando, el rostro como haciendo el gesto de dolor, la oreja tirada hacia atrás, la sangre que fluye de las heridas, las patas traseras arrastrándolas, o sea, es mucho naturalismo lo que se ve acá y básicamente se nota que está sufriendo la leona que vemos por ahí. Igual este león va corriendo y gira su cabeza para ver hacia atrás, pues quién no va, quién le está dando daño y ahí tenía pues, 4 flechas atravesadas en el cuerpo. Ese otro que está pegado un salto y aún así lo ha atravesado una flecha. Y acá lo que les decía de la publicidad para Surbanipal, que es el rey que aparece en estos relieves. Pues acá vean, el león tiene flechas aún en su cuerpo, pero aún así está haciendo la lucha pues, por sobrevivir y atacar a su enemigo. Hemos mostrado acá en la imagen que sería el rey. El rey lo toma del cuello y con la mano derecha lo atraviesa con una espada, dándole, como digamos, la última estocada ya para acabar con la vida del animal. Estas son representaciones del rey dominando la naturaleza, o sea, está atacando, está matando, destruyendo los animales más fieros que existen. Y lo hace pues con un naturalismo. Vean el soldado que va atrás, es más pequeño que él. Significa que este es más importante. Luego la yuxtaposición, acá está cortado, pero el tratamiento es el mismo que veíamos con las patas de los caballos. Pues una pierna está delante de la otra, pero en la yuxtaposición que observamos, ambas piernas de cada uno de las figuras están en el mismo plano. Como que ustedes, como cuando caminamos poniendo un pie frente del otro, ¿verdad? Vamos así caminando uno sobre el otro, o sea, no es una posición natural. Bien, hasta ahí entonces con la escultura de relieve de los asirios. Acá solamente pues, el planteamiento de la imagen religiosa que siempre está presente y el de la representación de las victorias y lo crudo también de la guerra al colocar aquí personajes a los que están empalando y dejándolos colgados en el terreno de la batalla como para mostrar pues, que la contundencia y el poder de los asirios. Vamos por acá, dice... Esa especie de leones era la misma de los mencionados leones de Atlas. No estoy muy seguro de eso. No estoy muy seguro si serán como los mismos. Quería buscar un poquito más de información de eso. Bien. Sobre la pintura, pues igual que las otras que les he mencionado, ha sobrevivido poco. Sí hay algún tipo de pintura que sí podemos encontrar más, pero es porque fue una pintura que se mezcló con un material vitrificante y luego se colocó sobre barro, sobre ladrillos de barro y se sometió a cocción. Entonces se convirtió en una capa de vidrio coloreado sobre el barro, sobre los ladrillos. Entonces por eso sobrevivió más el paso del tiempo. Y algunos otros, como estos que ven acá, son pinturas hechas directamente sobre las paredes de los edificios. ¿Ven?
Estas sí son directamente sobre la superficie. Pueden notar ahí como en algunos lugares el pigmento ya no está. Se caía. Entonces, solamente puede reconstruirse a partir de los químicos que quedan sobre la superficie. Otro más. Esas imágenes de la pintura era acompañada también de escritura cuneiforme. Entonces se entendía la imagen a partir también del texto que aparecía escrito a la par. Y bueno, hasta ahí llegamos entonces con la cultura asiria. ¿Alguna pregunta? Sí, Gabriel. Todos esos relieves se hacían durante el periodo del rey o cuando ya después de muerto, así como un tipo de memoria histórica. No, en el momento se iban haciendo. Cada rey mandaba, digamos, embellecer la ciudad y de colocar su publicidad. O sea, la idea es que vieran que él podía hacer las cosas. Y de esa manera que hubiera un poco más de respeto o de temor hacia él, mientras él estaba en vida. Una de las características, por cierto, de estas culturas es que en muchos casos, cuando los reyes no pertenecían a la misma línea familiar, los que llegaban, lo que trataban más bien era de desvanecer el recuerdo del anterior, ¿verdad? Para que solamente fuera ahora su familia o su imagen la que veneraran o la tuvieran como la más importante. Bueno, vamos a avanzar. Vamos a dejar por acá los asirios. Solamente, ese es un recordatorio que acá lo que sigue es el imperio neobabilónico. O sea, Babilonia fue interrumpida por la hegemonía en la zona del imperio asirio. Pero las culturas, Babilonia como tal todavía sigue existiendo. Y esos se juntaron con otros, como los escitas, los cimerios, otras culturas que venían de los lados, de los márgenes, sería del imperio asirio, y comenzaron a unirse. Y eventualmente, pues, terminaron por ganar el control otra vez de la zona. El rey, por ejemplo, Nabopolassar es uno de los de este momento. Y bueno, eso es el llamado Segundo Imperio Babilónico. Este imperio, por cierto, fue todavía de un desarrollo mayor que el primer Imperio Babilónico porque asumieron el control de las ciudades asirias. Entonces los asirios avanzaron en tecnología, en construcción, siglos después del primer Imperio Babilónico. Entonces cuando viene el Segundo Imperio de Babilonia, las ciudades estaban mucho más avanzadas todavía. Ellos pues toman el control y mejoran todavía y vuelven, digamos, como un poco darle la idea babilónica o lo que sería el esplendor de Babilonia a las ciudades. Ya está. Entonces, pero ese fue un periodo corto de tiempo, por cierto, que tenemos del 612 al 539 a.C., o sea, son menos de 100 años los que dura esa hegemonía de Babilonia en esta región, y pues van a ser los persas los que van a retomar el control de esta zona, del 558 al 331 a.C., alrededor de 200 años, 2 siglos de tiempo de control pues, de la zona. Sin embargo, esos tenían a nivel político tenían acciones que les hacía controlar mejor toda la región. Eran emisarios en todas las zonas y había un gobierno central, centralizado, a partir del cual iban representantes del rey hacia las diversas zonas y eso mantenía pues la cohesión de todo el imperio. Ahí tenemos algunos eh, que sería como campañas en las que se fue anexando territorio del siglo VI al siglo IV antes de Cristo. Esta es la primera zona, el reino de Ciro II,
luego las conquistas de Ciro II, las que van acá, luego fueron agregados, bueno, Egipto, a partir de Cambiases, es otro rey, agrega toda la zona de Egipto como control, luego la de Darío I, en esta zona de acá, en la región ya, ese es territorio helénico, acá al norte, que es la Grecia continental, también hacia el norte de la Mesopotamia y hacia el oriente, llegando hasta las regiones de la India. Acá. Entonces, fue una cultura bastante organizada militarmente, y eso es lo que le permitió en poco tiempo pues, hacerse del poder de todas las regiones, incluyendo, acuérdense, Egipto. Acá tuvieron cierto problema, cierta resistencia en esta zona, y es de la que hay muchas historias que han quedado registradas a través del tiempo en esta zona, que fue el enfrentamiento que tuvieron contra los pueblos griegos, especialmente memorable es la batalla de los 300 espartanos. Esa es una de las que más se recuerdan en esta zona. Y bueno, aquí tienen algunos de los elementos que ya les había mencionado. Pues solamente acá agregarle que tanto preservaban las ciudades que conquistaban como también hacían que se construyeran templos o palacios al estilo de ellos para marcar el territorio donde ellos estaban, donde ellos iban llegando. Este personaje, Ciro II, es uno de los reyes más estratégicos y que lograron pues mucho de ese avance en la región. Acá. Y bueno, la cultura en general era la misma, ¿verdad? La persa, pero ellos una vez sometían a los pueblos de las diversas regiones que iban anexando, ellos eran tolerantes con las culturas que existían y les permitían que tuvieran sus dioses, que tuvieran sus ritos, no les imponían una nueva religión. Por eso es que hay ciertas variantes en diferentes lugares de todo el territorio persa. Pero también surgen otras ideas, un tanto más filosóficas en las zonas, referidas a nuevos personajes que entran en la cosmovisión de ellos. Por ejemplo, ellos consideraban que había un solo Dios, o más bien un Dios más poderoso que los demás, es el que llamaban Ahura Mazda, era ese Dios poderoso que le habló a un sacerdote importante también que se llamaba Zaratustra, o también es conocido como Zoroastro. Esos dos nombres que suenan bastante cuando se habla de esta cultura de nueva era o todo eso orientalizante, filosofías de Oriente, que actualmente tratan de llegar pues, a nuestra cultura occidental también. Lo cierto es que pues se hablaba acerca del amor a la sabiduría y de la idea de la preservación de las tradiciones con él. Vean que el símbolo es el mismo que veíamos desde los sumerios, la idea de la nave a través de la cual las divinidades bajaban a la tierra. Acuérdense que la idea de nave es como un barco, no otra cosa. Y si necesitaba volar desde la bóveda celeste hacia la tierra, necesitaba alas. Entonces, por eso es que lleva alas. Acá, este aparato es en donde volaba el cielo o de la bóveda celeste hacia la tierra. Acá. Y bueno, sabemos que es una cultura politeísta, como lo es todas las culturas de la Mesopotamia. Ahura Mazda es el más grande de todos, como les mencionaba. Y así como había la idea del bien representada en este dios, también existía la idea del mal, porque todas estas culturas tienen dos dimensiones. Tienen una dimensión buena y una dimensión mala que son parte de la misma naturaleza. A eso se le llama dualidad.
y toda la realidad es dualidad, el universo es dual, existe el bien y existe el mal. Entonces había un personaje que representaba el mal y esa era Arimán, ese que aparece por acá, su nombre es Arimán, que siempre permanecía en lucha contra Ahura Mazda. Bien, eso sobre la religión. Acá otro mapa que les muestra los lugares en los que tuvieron eh, control. Esto es para el año entre el año 900 y el 800 antes de Cristo. Es durante el periodo de hegemonía de los hititas, de los asirios. Pero para el 600, poco a poco fueron tomando más control. Cuando los babilonios retoman el control del territorio, de una parte del territorio, acá, en el imperio neobabilónico, los medos y otras culturas pues fueron reorganizándose y a través de ellos es que los persas llegan al poder en menos de un siglo. Eso fueron ya cuando vencieron y anexaron el territorio babilónico al territorio de los medos. Vean que también la región hitita va a caer bajo el poder de los persas y van a intentar los persas también apoderarse de las regiones de Grecia y más hacia el occidente. Acá. Este es en la época de Darío el Grande. Ahí tenemos diferentes rutas que eran las que les permitían tener el control de las regiones. Desde Bizancio, que es una ciudad griega, acá donde tengo el cursor, es una ciudad griega acá, lograron controlar ciertas zonas de la llamada Macedonia. Acá. Grecia es esta, vean. Toda esa zona es Grecia. Esta se llama Peloponeso, es una península. En esta zona la hegemonía era de una polis griega llamada Esparta. Acá venían los espartanos. Atenas estaba por acá. Y esta región es la que se llama Macedonia. Entonces acá es donde lograron entrar los persas, pero acá tuvieron resistencia, especialmente de los persas. Los griegos eran muy buenos en la parte filosófica y el conocimiento, pero no eran tan bélicos como lo eran los espartanos. Va a resultar que los espartanos, sabiendo que viene el problema con los persas y con los medos, pues van a haber muchas guerras en esa zona. Parte de la historia de los 300 espartanos es que pasaron por Atenas diciéndole a los atenienses pues, que iban a la guerra y que necesitaban que se les sumaran fuerzas para poder luchar en contra de los persas. Y los griegos dijeron, está bien, sí vamos a ir, pero primero tenemos un par de celebraciones que hacer. Entonces por eso no se unieron a ese primer esfuerzo y los espartanos fueron solos a la guerra. De ahí es donde viene la película que seguramente han visto ustedes, ¿verdad? La película se llama 300. Habla de esas luchas, una de esas guerras. Esas guerras, por cierto, tienen un término peculiar, se llaman guerras médicas. Médicas porque pues luchan los medos contra los medos. Acá les pongo así, un poco para sacar del tedio, que son las guerras médicas. Entonces es las luchas entre el segmentado poder griego y el poder unificado de los persas. ¿Por qué digo segmentado poder griego? Porque resulta que los griegos no eran una sola, a pesar que la cultura es una sola, hablamos de cultura griega, pero la manera de organizarse políticamente de ellos es por ciudades, y cada ciudad era un estado. Esas se llaman polis, las polis griegas. Entonces, por ejemplo, Esparta era uno muy importante, igual que Argos, igual que Corinto, Atenas, vean, Eretria, Tebas, Megara, Delfos. Por acá tenemos Adera, Ión, Terma, Calcidia, Pela, Larida, y todas esas, pues, estas eran ciudades-estado. Cada una jalaba por su lado, no había algo que
que las uniera hasta el momento en el que en la región de Macedonia, un joven, luego de la muerte de su padre, toma el control del ejército y es alguien muy inteligente y con mucho entendimiento de las artes de las guerras. Ese joven se llamaba Alejandro el Grande o Alejandro Magno, y él es el que unifica a los ejércitos en esta zona y comienza a luchar para empujar a los persas sobre sobre el territorio de ellos mismos, ¿verdad? Y eso significa que comenzó a ganarles territorio. Bien, ¿quién vio 300? ¿Quién vio la película? ¿Quién le trajo algún recuerdo o algo que quisieran comentar sobre la película? Nadie. Muestra un poco cómo era la vida de los persas, cómo se entrenaban para llegar a ser los guerreros que eran y la filosofía que ellos tenían sobre que los demás no eran como educados para la guerra y ellos sí. Muy bien, gracias. Veo que en el chat dice Yolanda. Bueno, no hay problema, Cecilia, no hay problema. Luego revisa la clase en el aula virtual. Luego Edwin dice, pensé que eran los doctores. Yo siempre les hago esa broma, sobre eso de las guerras médicas. No son luchas entre, ¿cómo se llama? Entre reumatólogos contra neurólogos o pediatras en contra de neonatólogos. Eso de las guerras médicas significa guerras de los griegos contra los medos. Medo es el nombre de la cultura, digamos, es la base del imperio persa. Por eso se llaman guerras médicas. Bien, ¿alguien más? ¿Algún comentario sobre la película 300? Hay una película de los 60 que se llama 300 Espartanos. Para mí es como más real esa, más cercana al realismo. La de 300 me sigue pareciendo como muy exagerada. Dice Alison, dice, en la película existe un estado de guerra entre Persia dirigida por el rey Jerjes y Grecia. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? No. Bueno, basado en lo que hemos visto hasta ahorita, dirían ustedes, los quienes vieron la película, dirían ustedes que el rey Jerjes es realista o no? No, ¿Por qué? porque lo muestran como, se puede decir que como lo contaban las historias que lo hacían parecer un dios. Ujú. Y también ¿cómo decirte? El diseño de la parte del set, de la vestimenta y el maquillaje y todo eso no está acorde a cómo se veían los persas. Muy bien, gracias por el dato. ¿Alguien más? Díganme, gracias. Yo recuerdo que también en la película él decía de que era un rey dios, pero de alguna manera lo exageraron porque siento yo que era la intención de la película de dejarlo así. No sé por qué, o sea, porque para las personas que eran de menor rango que él, ¿verdad? Entonces sí se podría haber visto así o como lo imaginaban. Pero en la realidad, o sea, no creo que se haya visto. Bueno, ni siquiera lo hacían más alto y todo perfecto, con rasgos masculinos bien marcados, y creo que hasta la piel era como de oro, no me acuerdo, se hacía baños de oro, algo así. Entonces, siento yo que históricamente no está correcto, pero creo que siento que era la intención también de la película de dejarlo así porque
no como ridiculizarlo, pero como decir de que tanto se engrandecía que así de ilógico se veía, digamos. Muy bien, gracias. Efectivamente, Hollywood nos presenta una realidad de este personaje eh, bastante alejada de la realidad, por eso les preguntaba, porque siempre les hago esa reflexión sobre lo que Hollywood nos muestra y las cosas como realmente son. Por eso es que películas como por ejemplo Troya y otras más, quienes conocemos un poco más, bueno, voy a sacar yo de ese grupo, quienes conocen mucho más de historia, eh, terminan criticando mucho las películas porque no están basadas exactamente en hechos que sucedieron, sino más bien en un guión que la película hace en la que presenta ciertos personajes como aquellos que no fueron. Entonces, pues esa es la idea. Eso según las imágenes, como los relieves que ustedes vieron hace un rato de Asurbanipal, Ahura Mazda, de este otro personaje, ¿cómo se llama? Gilgamesh, la manera como tendría que verse en las imágenes tendría que haber sido como esta. Pero Hollywood nos lo presentó de esta manera. Nada que ver con lo otro. O sea, solo el hecho de no tener barba y bigote es definitivamente no es mesopotámico, porque todas las representaciones de los dioses, o más bien, no tanto dioses, porque hay algunas excepciones, pero digamos dioses y la mayoría de los patesis o de los reyes sacerdotes tienen barba y bigote y es una barba y un pelo rizado. Nada que ver con como lo mostraron acá, que Barbilampiño calvo y con una piel dorada. Nada que ver con cómo era o cómo fue la representación de ellos en el arte. Bien, hasta ahí sobre arquitectura, decirles que muchas de las ciudades de esta cultura sí quedaron mayores vestigios porque es la más reciente, a diferencia de los sumerios, de los acadios, por ejemplo, que fueron las primeras y que fueron o las que fueron abandonadas fueron destruidas por la intemperie, por el paso del tiempo, y aquellas otras que no fueron reconstruidas por todas las culturas que hemos estado viendo. Entonces, la arquitectura persa sí sobrevivió un poco más el paso del tiempo, especialmente de una ciudad que se llama Persépolis, que era la capital del imperio. Sobre las características, pues usan tanto recursos propios, o sea, mesopotámicos, como también recursos de lo que veían en Egipto y lo que veían en el mundo griego. Aquí les aparece en esta reconstrucción, o en esta más bien diagrama, de cómo está construida una columna, aparecen en una sola columna diferentes elementos de varias culturas. Por ejemplo, bueno, acá les aparecen cuáles son las características de cada una. Vemos de Mesopotamia, el ladrillo esmaltado, el modelo de palacio en particular de ellos, la construcción es sobre una base que es el zócalo, animales mitológicos para capiteles y dinteles. El capitel, el capitel es el remate de una columna, es la parte de arriba de una columna. De Egipto, el gusto por adintelamiento y el sillar. Eso es para las construcciones, por ejemplo, de las puertas o en las paredes. Grandes salas con columnas, dinteles rematados por goya, perdón, elementos vegetales para capiteles, enterramientos en hipogeos. Un hipogeo es una tumba o un templo subterráneo. Y de Grecia, el fuste y capitel jónico. El fuste es el cuerpo de una columna. El capitel, les dije, es el remate, es la parte de arriba. Algunos edificios rematados con frontón a dos aguas. Frontón a dos aguas significa que tiene una parte hacia el frente del edificio y dos aguas significa que tiene un techo como el de la mayor parte de casas en nuestro país, que tienen dos caídas de agua. Eso se llama dos aguas. Ahora, en este diagrama de columna que aparece, por ejemplo, una base acampanada, eso es influencia egipcia, el fuste, como lo ven acá,
acanalado o le llaman también estriado, esto es griego. Estos que ven acá son dos elementos de capiteles egipcios. La parte de abajo se llama flor de loto, esta de aquí. Y esta de aquí arriba es una representación de las palmeras, por eso se le llama palmiforme. Eso de acá. Y luego, en este otro segmento, aquí aparecen esto que ven acá, como que fuesen caracoles en la punta, se llaman volutas. Las volutas son propias de los capiteles en Grecia jónicos. Jónico es el nombre. Y la parte de arriba, esos animales extraordinarios en capiteles, pues eso es propiamente Mesopotamia. O sea, aparecen todas las culturas de Mesopotamia. Si no se aprenden en ese momento esto de capitel, fuste, basa, volutas, fustes estriados, fustes lisos, eso lo vamos a aprender cuando estemos viendo de los griegos. Todavía ahorita se les puede olvidar un poco, pero ya una vez veamos los griegos, eso de los capiteles lo deben de manejar bien rápido. Bueno, acá ejemplos. Principalmente los edificios son palacios, templos y tumbas. Es lo que más hicieron. Y pues gustan mucho de representar procesiones de guerreros o de como sacerdotes caminando hacia los templos o hacia los palacios. Y el uso de las columnas, como bien les decía, ¿verdad? Eso lo usan los griegos y lo usan los egipcios también. Y bueno, acá cómo era que se utilizaban esos remates. Esos remates de las columnas se llaman capiteles. Es un capitel. Todo esto en general es un capitel. Y está compuesto por una imagen doble de, pues, seres, en este caso, bueyes. Acá igual. Puede ser cualquier otro tipo de animal. Entonces, esta punta es la que se llama capitel. Y vean cómo se colocaba para poder sostener las maderas o las vigas de los templos. Persépolis, les mencionaba, es una de las ciudades más importantes. Hay otras ciudades importantes, bueno, habían otras ciudades importantes que habían sobrevivido el paso del tiempo y que podían visitarse como sitios turísticos. Lamentablemente cayeron bajo el dominio de ciertos grupos extremistas y pues los dinamitaron, quebraron las esculturas, las cortaron, o sea, prácticamente destruyeron todo lo que había sobrevivido el paso del tiempo. Ahí tenemos en esta imagen de las esfinges, ven el tamaño de una persona, comparado con el tamaño del edificio. Y así, bueno, este es Persépolis. En todas las otras imágenes es la ciudad de Persépolis. Así es como se supone que era. Y dice, bueno, pero hay más árboles acá y en la otra parece desierto. Sí, pues las épocas, acuérdense que más o menos unos 2300 años en el tiempo, pues han hecho que cambie bastante la zona. Pero básicamente así es como se veía Persépolis. Siempre había entradas controladas para saber quién era quien ingresaba a los lugares. Y eran ciudades amuralladas, porque acuérdense, están en constante guerra contra los pueblos de las regiones vecinas. Otra más, ahí las esfinges, vean el tamaño de las personas. Creo que si lo comparáramos esto con un edificio que conocemos, sería más o menos como la altura del edificio de rectoría ahí en la universidad, que está a la par del edificio de arte. Más o menos de esa altura sería todo eso. Ahora, imagínense un edificio gigantesco de ese tamaño, pues era seguramente muy imponente para los pueblos que lo veían por primera vez. Bien, voy a avanzar un poquito porque la idea es terminar este tema hoy. No voy a leerles acá, solamente mencionarles que las esculturas, pues hay relieves, como ya lo vieron, había esculturas de bulto redondo y también escultura hecha con ladrillo cerámico. Y a ese se le colocaba un esmalte en la superficie, que es lo que ha logrado, hizo más bien, que lográramos
a nuestra fecha, pues tener imágenes de pintura también en los muros, pero es porque se le colocó esmalte a la pintura. Este es un ejemplo de un relieve, siempre la idea que muestra la lucha entre la naturaleza o la representación de los, ¿cómo se llama? De los leones, siempre como animales peligrosos y muy fuertes, en este caso luchando contra podría ser un ciervo o un buey, entre otros más. La representación de Ahura Mazda, acá, la cabeza de un león, resuelta de manera muy geométrica y muy simétrica también. De un lado es lo mismo que tenemos del otro lado. Vean las garras, es bastante geométrico cómo lo resolvían. Y luego tenemos a este otro personaje, este es una esfinge. Estos eran los que se encontraban en las entradas de las puertas para los palacios o en las murallas de control afuera de las ciudadelas. Entonces, estos eran como muy, muy importantes siempre para que la gente los viera como guardianes de la ciudad. Ahora bien, este es una esfinge, el cuerpo es de un buey, de un toro sería, las alas de halcón y la cabeza de un hombre. Esa es una esfinge, una variante de la esfinge. Ahora bien, este tiene, si se fijan acá, tiene 5 patas. ¿Alguien podría decirme por qué tiene 5 patas la imagen? Podría ser porque se puede ver de distintos ángulos y así no se le mira una, no que solo 4. Muy bien, ¿cuáles serían esos ángulos? ¿No? Según esa lógica no serían 8 patas. Las otras 3 que no se ven del otro lado. Tendríamos hacia el otro lado, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Tendría otras del otro lado. Bien, pero digamos estas dos vistas que tenemos acá. Si lo vemos de frente, como en esta imagen, acá, vemos 2 patas hacia el frente, ¿verdad? Pero como vean el tamaño de las personas, significa que cuando estemos en la posición de esa persona donde tengo el cursor acá, y comencemos a caminar hacia adentro del edificio, entonces ya no veríamos esta pata, la más externa o más alejada de nosotros, sino que tendríamos una vista lateral de la escultura. En ese caso estaríamos viendo solamente 4 patas. Entonces, tanto visto de frente como visto de los laterales, la vista es lógica. Vemos 4, vemos 2 nada más. Entonces, no es que tuvieran 5 patas estos animales, o 8, en el caso que fuera también un relieve doble, también del otro lado, sino que están resolviendo un problema de perspectiva también. Otra vez, la idea de que el animal se vea real, aunque lo estemos viendo de frente o de los lados. En esta posición se la estoy mostrando, sí no tiene lógica, ¿verdad? Porque está mostrando 2 lados al mismo tiempo. Pero como es una escultura muy grande, solamente tendríamos chance de verlo de frente o de lateral, y así con más detalle. Esa es la razón por la que tiene una pata de más en la vista que estamos viendo. Y aquí pues diversas imágenes, siempre de Persépolis, mucha escultura de bulto redondo y mucha escultura también en relieve, no solamente en Persépolis, sino en otras ciudades que habían a lo largo de la Mesopotamia, en la región del actual Irak, y los países de los alrededores. Lamentablemente, pues mucho de eso ya no está. Pintura. Aquí tenemos algunos ejemplos. Estas son reconstrucciones a partir de los originales, así es como se verían con color. Vean, este también es otro ser. Este es un grifo. Tiene el cuerpo de un león
pero la cabeza es de de un león con cornamenta de cordero, o de carnero sería en este caso. Las patas delanteras son de león y las patas traseras son de ave rapaz. En algunos casos en la cola también tienen, por la cabeza hay una serpiente y las alas de halcón. Es un híbrido. Ahí tenemos un soldado. Y acá pues la representación, esta sí es digamos, el original. Vean que hay zonas donde no hay color, eso es porque se ha caído la pintura. Y esa pintura ha sobrevivido el paso del tiempo porque es un pigmento vitrificado, o sea, se pintó con un material que incluía barro, que incluía un vitrificante y el pigmento de color. Eso se sometía a horno, una vez estaba pintado, y al salir del horno, pues se había fundido la pintura encima de la superficie de barro. Por eso es que sobrevive el paso del tiempo. Los materiales vitrificados sí son más, más duraderos. Y bueno, ahí está. Otros más. Un par de esfinges y un par de soldados. Tienen los ojos vacíos porque es seguro que esos tenían incrustaciones de piedras de otros colores para generar la idea del ojo, o eran ojos pintados también. Por eso es que son así como vacíos. Vean, es la última cultura del área de Mesopotamia. Entonces, por eso es que aquí es más reciente, da un poco más de 2000 años de tiempo, y es más fácil entonces, a partir también de la técnica utilizada, que es el azulejo o el barro con vitrificante, con pintura vitrificante, que sí podemos ver color en los edificios. Entonces es seguro por eso, a partir de la lectura de esto y de que las características son similares en toda la región y que hay vestigios químicos de pigmentos utilizados en las esculturas, que podemos decir que la pintura era parte de la decoración de todos los edificios. O sea, no eran así hechos de piedra y ya, sino que todos tenían color. Bien, hasta ahí nos quedamos entonces con el Imperio Persa, y ahí cerramos la temática de Mesopotamia. Este es un marco cronológico comparativo que les muestra, bueno, ya en la época persa, esto que vemos acá, les muestra que Roma, ya para la época de los persas, Roma ya comenzaba a conformarse, solo que en ese momento era una monarquía, o sea, habían reyes que gobernaban a los pueblos de pastoreo, donde estaban alrededor de la ciudad de Roma. Roma va a pasar por la República y al final se va a convertir en un imperio en el mismo lapso del tiempo que se desarrolla el Imperio Persa. Igual en el caso de Grecia, coincide el inicio del Imperio Persa con lo que se llama la Edad Oscura. La Edad Oscura es un lapso de tiempo de un par de siglos en los que en la región donde se desarrolla Grecia no hay culturas importantes que desarrollen arte. Es pareciera como que todas abandonaron la región luego de un periodo de mucha actividad que tiene que ver con las islas, el arte de las Islas Cícladas, el arte de la región del Peloponeso, donde estaba Micenas, y de la isla de Creta, donde está la cultura cretense. Esas son las que se desarrollan ahí, pero de repente desaparecen. Muchos creen que lo que sucedió fue una erupción volcánica que hizo que emigraran todas las culturas de esa zona. Entonces, por ahí comienzan los persas y terminan con el periodo helenista, que es cuando Alejandro de Macedonia logra dominar al imperio persa, pero justamente él va de regreso a Grecia y resulta que muere muy joven, muere como de 33 años, y ahí se segmenta el territorio y entonces Roma, que viene conquistando, termina por dominar el territorio. Y ahí pues termina, es la última, Roma es la última gran cultura de esta región. Así que nos quedamos hasta ahí. Si hay alguna
pregunta. Voy a tener acá la grabación para que no nos salga tan largo el video.